Bueno, aquí por ejemplo pueden ver uno de los pasos cenitales. Ese es el segundo paso cenital. Desde donde estaba la estela, esta pieza es muy importante en la exposición porque la estela se encontraba aquí donde está la sombra de mi mano. Y bueno, anunciaba que el día del segundo paso cenital, cuando el sol sale entre esta horqueta, que son los picos Hellprim, al subir el astro solar y llegar al mediodía y ponerse encima de la estela no iba a proyectar ninguna sombra. ¿Qué sucede? Que un día antes la sombra va a estar a la izquierda y un día después la sombra va a estar a la derecha. Pero el mero día del paso cenital no hay sombras. ¿Esto para qué nos sirve? Para que los eruditos en marcar el paso del tiempo sepan que ese día, que es específicamente uno muy preciso, puedan marcar si el sol va al sur, va al norte, y con eso saben perfectamente en qué época del año se encuentran. Y eso es muy importante para el calendario agrícola y para el calendario general, porque en el estudio de esta exposición nos dimos cuenta que nosotros usamos el calendario gregoriano de los 12 meses del año y que cada año nos sobran 6 horas. Y ese sobrante de 6 horas a lo largo de 4 años tenemos 24 horas que nos sobran y se las metemos al 29 de febrero como un comodín. Para los mexicas no existía eso, era preciso. Tenían una forma de medir el tiempo exacta. ¿Y por qué hay esta diferenciación con Europa? Porque en las latitudes de Europa, que están arriba del trópico de Cáncer, no hay paso cenital. Y al no tener paso cenital en el Vaticano, que es donde viene el calendario gregoriano, tienen un error, y ese error que se refleja en los años bisiestos. Entonces nosotros vivimos con un calendario errático cuando pudimos haber vivido con un calendario perfecto. Esta es la estela que en 1962 Otto von Dube con su hija la bajan, la arrastran, y bueno, imagínense que esto tiene 1400 años de antigüedad. Tiene decapitada la parte de arriba donde había una cabeza de un jaguar. Estaba aquí los hombros y los brazos. En su vientre está el sol. Aquí abajo están las dos piernas, las patas con las rodillas, la cola. Aquí está el año 2 casa, que marca los 73 días de un paso cenital al otro. Y aquí en los tobillos tiene cascabeles. Entonces es muy importante esta estela. Y le agradecemos mucho que nos la hayan prestado. Fue algo muy difícil que la prestaran. Y simbólicamente representa mucho para la exposición, porque donde en el año 600 existía esta pieza y marcaba un paso cenital, un amanecer de un solsticio, de un equinoccio, yo fui a pintarlos desde ese sitio, y ahora tenemos la fortuna que esté conviviendo y comulgando aquí en vivo con las piezas, la pieza original por la cual fue el pretexto de todo este proyecto, ¿no? Bienvenidos a este viaje por la obra de uno de los más grandes paisajistas contemporáneos de México, Jorge Obregón. Desde su formación en la UNAM, donde destacó con honores por su enfoque en los volcanes como un símbolo de nuestra identidad, hasta sus residencias artísticas en España, Estados Unidos y Japón. Jorge ha dedicado su vida a capturar la poesía de los paisajes que nos rodean. Con una influencia marcada por maestros como Luis Nishizawa y una conexión profunda con la naturaleza, Jorge Obregón es reconocido por trascender fronteras, llevando la majestuosidad de los volcanes y montañas mexicanas a colecciones y museos alrededor de todo el mundo. Hoy te invitamos a recorrer con nosotros su más reciente exposición, Un retrato del tiempo, presentada en el Museo Caluz en la Ciudad de México. Prepárate para una experiencia multisensorial que te hará redescubrir la fuerza del alma del paisaje mexicano y nuestra relación con la naturaleza. No te lo puedes perder. Hola amigos, hola amigas, estamos de gala aquí en el Museo Caluz con Jorge Obregón, que nos tiene anonadados con esta exposición y con todo el proyecto que nos va a platicar el día de hoy. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la entrevista. Oye. Muchas gracias. Y con de mucho verdad, gusto. Siempre que hay tema de naturaleza es así como fascinante. Por favor, cuéntenos. Con mucho gusto les platico. Pues mira, este proyecto es un proyecto de 3 años que estuve yo trabajando in situ a partir de pintura. Yo hago pintura de paisaje. Y bueno, la pintura de paisaje in situ es ir a pintar en vivo, ¿no? Y pintar en vivo, ¿qué? Amaneceres y atardeceres alineados desde adoratorios prehispánicos, los cuales marcan la salida o la puesta del sol en relación al horizonte, fechas importantes del calendario agrícola mexica. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, nos sirve actualmente para medir el paso del tiempo a partir del trabajo agrícola de los campesinos, que esto era de un conocimiento muy importante para que en épocas ancestrales, en época prehispánica, se pudiera medir el paso del tiempo, y pues ya que no había relojes, esa era la forma en la cual se medía. Entonces, mi propuesta pictórica de esta exposición es hacer un recorrido a través de lo que le llamamos el título de exposición, que se llama Un retrato del tiempo. Retratar este tiempo a partir de la posición del sol.
Y bueno, este proyecto surge de un proyecto que hoy estudié durante 3 años, que se llama La Luz en el Calendario Agrícola. Es un proyecto en el cual yo lo metí a un concurso de beca para el FONCA. Obtuve la beca de 3 años del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y con ese apoyo yo pude solventar los gastos de expedición y exploración para todos estos sitios, que bueno, me llevó a viajar en la zona de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, del Nevado de Toluca, la zona lacustre de Xochimilco, Chalco y Tláhuac, y en cada una de estas regiones le dediqué un año a cada una para poder trabajar en cada región el ciclo agrícola, que va del 12 de febrero al 30 de octubre, los 260 días que está la tierra fértil, y posteriormente el descanso de la tierra y el fin del ciclo agrícola con el día del solsticio de invierno, 21 y 25 de diciembre. Entonces, como pueden ver, es un proyecto que el resultado es pictórico, pero lleva de la mano multidisciplina. Esto es, lleva ciencia a través de la arqueoastronomía, arqueología, etnografía, lleva mucho trabajo de estudio de concronistas de la historia de los pueblos y de las tradiciones, y trabajo también de la mano de la primer fuente, que es platicar con los campesinos, con la gente de los pueblos, que sigue ofrendando y sigue adorando estos adoratorios, que sigue observando la posición del sol. Entonces, con esto yo quiero enriquecer mi pintura, enriquecerla de todos estos conocimientos y generar un resultado que sea una experiencia sensorial, ¿no? Entonces, en esta exposición, lo que se maravilla a la gente al entrar es que llegan y perciben la luz muy especial de la obra, que cada cuadro está iluminado de una manera muy específica con la cantidad lumínica y la temperatura de la luz. Aparte que hay un audio en cada sala que nos remite al audio que estaba sucediendo en ese momento cuando yo fui a pintar cada escena. Y también algo súper importante es la experiencia olfativa. Tenemos estaciones olfativas en ciertas salas donde uno puede tomar una esfera de madera que está impregnada con la esencia, el olor de cada lugar, ya sean las flores, ya sea el copal, la tierra mojada. Entonces ustedes van a ver esta exposición con todos los sentidos, ¿no? Entonces va a ser una inmersión sensorial que ustedes van a culminarlo con la experiencia visual, ¿no? De percibir la luz en los cuadros, la atmósfera, la luz, que era el objetivo final mío, era representar eso a través de la pincelada, ¿no? Del color, de la textura y del dominio, ¿no? Del manejo de la luz. Wow, este proyecto es completísimo, y además, justo como dices, en cada sala tiene algo en especial, pero en este proyecto tú, pues, ¿qué te enfrentaste al estar in situ? Creo que muchas aventuras has de tener para compartir, ¿no? Sí, muchos retos, desde el reto logístico, de cómo llegar a cada lugar, dónde está cada sitio. Entonces tuve que hacer mucho estudio arqueológico, talleres de arqueología, leer libros de arqueología con mapeo, donde están anotados dónde están los sitios, luego hacer una comparación con mapas ya digitales como Google Earth, Google Maps, ubicarlos, luego ir al sitio y hacer alineaciones astronómicas para ver dónde va a salir el sol, en qué fecha, dónde se va a mover, dónde va a iluminar, dónde está el adoratorio, y luego ir a ver el trabajo humano, entrevistar al campesino que está trabajando en la tierra ahí, o al cronista de ese pueblo, y preguntarle, oye, tal adoratorio que está aquí arriba en esta lomita, ¿lo siguen ofrendando? Que sí, que si no, ¿para qué? ¿Qué significado tiene? Entonces, toda esta información yo la fui asimilando. Entonces, en el momento que yo llego a la culminación de cada pieza, que es llegar y pintar, por ejemplo, el momento ideal, en esta pieza es el 21 de marzo, desde los campos de cultivo en Tepetlixpa, Estado de México, un campesino me invita a ver una piedra con un petrograbado y me platica que al pie de esa milpa, el día 21 de marzo, el sol sale arriba del Popocatépetl. Entonces, yo tengo toda esta plática, voy a la milpa y sí, llego ahí al amanecer, pero muchas veces tengo que llegar a las 4 o 5 de la mañana para montar todo mi equipo, mi caballete, mi lienzo, mi paleta con los colores. Entonces hay que llegar de noche. Entonces la sorpresa de ver empezar a clarear el día y de repente ver dónde va a salir el sol con los rayos, esa emoción que da ver ese acontecimiento en vivo es muy bonito. Entonces hay que transmitirlo, ¿no? A través de la pintura, ¿no? Más aparte todo el conocimiento previo. Entonces ahí viene la dificultad, ¿no? Que hay que tratar de unir tantos elementos y tantas disciplinas para tener un resultado que lo pueda manifestar. Claro, no, absolutamente. Y como dices tú, el interactuar con todas las personas que lo viven y te pueden transmitir todo este conocimiento ancestral, ¿no? Así es. O sea, pues cuando tú empiezas y tal vez solo lo puedes ver el paisaje, te gusta, pero al momento de conocer toda esta historia que nos compartes, es superlativo la experiencia. Así es, sí. Entonces, esa experiencia es lo que a través de la museografía y la curaduría de esta exposición se logra hacer. Entonces, el público lo invitamos a que venga a sentir y a vivir esta experiencia, que no nada más es algo pictórico, sino también sensorial, ¿no? Entonces, lo que yo viví
lo tratamos de transmitir, ¿no? En este recorrido de espacio-tiempo, que es lo que queremos hacer. Y síguenos platicando, hay muchísimas piezas, no sé ni cuántas salas son. Sí, en total ahorita hay 54 piezas, el proyecto consta en total, son 73, nada más están colocadas 54, y bueno, es un proyecto que es un recorrido a través del tiempo, inicia el 12 de febrero, que es el día del inicio del calendario agrícola prehispánico. En ese recorrido avanzamos del 12 de febrero con la bendición de las semillas, viene alineaciones astronómicas de la salida del sol desde Cocotitlán, arriba del Iztaccíhuatl. Desde Cocotitlán, me refiero, es un cerro que tiene una pirámide en la parte de arriba, un basamento piramidal muy erosionado con una cruz incrustada arriba de la pirámide. Y ese día 12 de febrero, al amanecer, el sol sale en el pecho del Iztaccíhuatl. Entonces yo investigando, bueno, el Iztaccíhuatl como tal es la forma de la mujer dormida, simboliza la fertilidad, una mujer, pero el sol sale en su corazón, el 12 de febrero. Y entonces investigando yo con los geólogos, el nombre prehispánico del glaciar del Iztaccíhuatl del pecho se llama Ayolotepito, que significa agua que emana del corazón. Pues hay un significado con la toponimia, con el lugar donde sale el sol, y el sol sale en el corazón, pero en ese corazón hay un agua que escurre y irriga todos estos campos para dar un inicio a un ciclo agrícola. Entonces hay una relación, y también hay una relación bien importante del cielo con la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arqueólogo Arturo Montero, que ayuda a hacer todo este proyecto, él escribe un texto en el libro que se llama El paisaje que pende del cielo, ¿no? Lo terrenal, que al final se cuelga o está soportado por lo que está en el cielo, ¿no? Lo que está arriba. Entonces esto es algo también mágico y terrenal, ¿no? Tenemos lo de arriba, pero también cómo se comunica con el de abajo. Entonces esta relación cielo-tierra, esta dualidad la llevamos a cabo con esta investigación, y bueno, en este recorrido, marzo es muy importante porque es el inicio de la primavera, es cuando la tierra se empieza a calentar, cuando inicia la fertilidad, y esta fertilidad la va a dar al calentarse la tierra. Para el campesino en el invierno, cuando la tierra está fría, la temperatura fría significa que no tiene fertilidad el campo. Pero cuando empieza a levantar la temperatura, que es en marzo, febrero-marzo, es cuando ellos empiezan a quemar el rastrojo, que son las cañas secas de la milpa, y al quemar este rastrojo, están devolviendo algo a esta tierra a manera de ceniza para fertilizarla y que vuelva a iniciar este siguiente ciclo agrícola. Entonces tiene todo un significado. Entonces cuando en estos cuadros hay quemazones es porque está iniciando el ciclo agrícola. Wow. Entonces hay un simbolismo que aparte del sol están las quemazones, está el campo seco. Por ejemplo, este cuadro al centro tiene un cerro que se llama el Cerro de Tepetlixpa, y el campesino me dijo que subiendo a la cumbre de este cerro el mismo día 21 de marzo, desde un adoratorio, voy a ver el mismo fenómeno del sol salir arriba del Popocatépetl, desde este adoratorio que está alineado a su milpa. Entonces yo acudí al año siguiente, en el mismo día, 21 de marzo, arriba de ese cerro, y es por eso que en la museografía están los dos cuadros colocados. Los dos 21 de marzo, 2022 y 2023. Y bueno, aquí estoy arriba del Cerro Tres Cumbres en Tepetlixpa, y estoy presenciando el mismo fenómeno, ¿no? El sol saliendo desde la cima del Popocatépetl y los campos que empiezan a quemarse, ¿no? El rastrojo, y bueno, aquí lo más interesante es plasmar esa luz, esos destellos de colores, esa atmósfera, y que yo a través de esa textura, de esas pinceladas, de este color, pueda transportar la atmósfera de lo que yo viví y poderlo interpretar y manifestar, ¿no? Expresarlo, ¿no? A través de la pintura. Claro, ¿no? Y además que sea en la misma temporada, pero en diferentes años, al final sí, el tiempo sigue estando presente. Sí, ¿no? sigue presente. Entonces aquí lo que quiero demostrar es que la vigencia de estos lugares sigue actualmente vigente. ¿Por qué? Porque, bueno, las ciudades crecen, la modernidad, la tecnología, pero el sol sigue saliendo en el mismo lugar, de los mismos adoratorios, y creo que había mucho más erudición y mayor conocimiento y equilibrio con la naturaleza antes que ahora. Entonces también es un proceso de reflexión, ¿no? De qué está sucediendo, qué estamos haciendo al día de hoy con la naturaleza, con este cambio climático que estamos provocando, un desastre en este equilibrio ecológico, y de esta forma también es una forma de decir, bueno, el conocimiento de la gente de antes, de hace 1000 años, era un equilibrio perfecto y tenía una armonía de medir el tiempo, de tener todo bajo control en este equilibrio con la naturaleza que los llevó a ser una cultura que floreciera a unos niveles muy elevados, muy altos, tanto espiritualmente como mentalmente en el conocimiento, ¿no? Que eso es lo que da esta riqueza que traemos, ¿no? de cultura ancestral. Entonces lo que yo quiero con esta exposición es unir tradición, cultura y historia junto con el arte, ¿no? Y hacer a través de una exposición este lenguaje, ¿no? De toda esta comunicación. Claro, no, y todavía, o sea, me queda clarísimo que pues hay mucha historia que contar, y todos estos volcanes y toda esta naturaleza nos ha acompañado a través de tantos años, ¿no? Como historia, y solamente nosotros hemos cambiado, pero la realidad es de que pues somos los mismos, ¿no? Somos como seres ancestrales viviendo en un cuerpo y en una modernidad como
es Sí, así muy es. diferente, ¿no? Exacto. Y bueno, dentro de esta exposición, de este recorrido, hay un adoratorio que le dediqué mucho tiempo a investigación que se llama El Mirador en el Nevado de Toluca. Es un adoratorio que está a 4.300 metros. Lo tenemos tanto aquí, en esta pieza, como acá. Digo, es la misma pieza, está pintada desde dos sitios, es esta o esta. Entonces, lo que yo muchas veces propongo al espectador es que nos paremos aquí. Y si tú te paras desde este punto, vas a voltear a ver los dos cuadros al mismo tiempo, este y este, y vas a ver que es el mismo lugar. Pero el sol está en medio de los volcanes ahí, 21 de marzo, y el 15 de mayo ya se fue a la izquierda, al norte. Avanzó varios grados para hacer un marcador de paso cenital. Y entonces este sitio que se llama El Mirador en el Nevado de Toluca, una gran elevación, lo considero yo el más importante de la exposición porque desde este sitio existe una estela del año 600 después de Cristo, de 1400 años de antigüedad, que en 1962 un arqueólogo alemán de nombre Otto Schondube sube con su hija y la extrae del lugar y se la lleva a su casa en su coche. La tuvo unos años, la regresan al museo de Teotenango y Arturo Montero, el arqueólogo especialista de esta exposición, que es el que nos narra y nos da toda la línea para estudiar, él hace su tesis doctoral investigando dónde estaba esta estela originalmente y cuál era la importancia. Y la importancia es que era un marcador solar para pasos cenitales, solsticios y equinoccios, y entonces era un calibrador de calendarios agrícolas donde diferentes culturas del altiplano mexicano subían a calibrar sus calendarios y observar. Y tenemos la fortuna que esa estela nos la presta el Museo Piñachán y la tenemos aquí. Wow. Esta es la estela que en 1962 Otto Schondube con su hija la bajan, la arrastran. Y bueno, imagínense que esto tiene 1400 años de antigüedad. Tiene decapitada la parte de arriba donde había una cabeza de un jaguar. Estaba aquí los hombros y los brazos. En su vientre está el sol. Aquí abajo están las dos piernas, las patas con las rodillas, la cola. Aquí está el año 2 casa, que marca los 73 días de un paso cenital al otro. Y aquí en los tobillos tiene cascabeles. Entonces es muy importante esta estela. Y le agradecemos mucho que nos la hayan prestado. Fue algo muy difícil que la prestaran. Y simbólicamente representa mucho para la exposición, porque donde en el año 600 existía esta pieza y marcaba un paso cenital, un amanecer de un solsticio, un equinoccio, yo fui a pintarlos desde ese sitio y ahora tenemos la fortuna que esté conviviendo y comulgando aquí en vivo con las piezas, la pieza original por la cual fue el pretexto de todo este proyecto, ¿no? Entonces algo muy bonito, la verdad es algo maravilloso. Y bueno, agradecemos mucho el préstamo de esta pieza. Y bueno, al final, en la museografía la quisimos colocar aquí. Una, porque puedes ver estos dos cuadros como te enseñaba yo, pero al final, si tú la ves desde aquí, el cuadro que tienes al fondo de gran formato es el cráter del Nevado de Toluca. Y ahí está señalizado, les puedo enseñar dónde se encontraba la estela y cómo comulgaba y convivía con ese entorno y qué hacía esa estela ahí. Entonces, al final, esta exposición, aparte del resultado plástico y estético de aportación, la atmósfera y la luz, tiene también un valor científico muy alto, muy importante, para honrar, ¿no?, a esta pieza que salió de la cultura matlaltzinca y que, bueno, los matlaltzincas siguen subiendo a ofrendar al volcán, siguen pidiendo que regrese esta pieza a su lugar. Es la estela del Nevado de Toluca, así se le conoce. Y dentro de este proyecto, de esta exposición, yo estoy haciendo la petición al museo de que hagamos una réplica, que se mande pedir a línea que un canterero la talle en cantera o en basalto y que esa réplica se suba. Y ahorita que tenemos al arqueólogo que sabe dónde estaba esta pieza originalmente, se ponga la réplica alineada igual y que siga teniendo su función ancestral de hace 1400 años, ¿no? Poner en su contexto, ¿no? Sí, entonces, este es el contexto por el cual esta estela está aquí. Y bueno, está rodeada por cuadros del Nevado de Toluca. Por ejemplo, esta pieza del Nevado de Toluca es el amanecer del 21 de marzo que vimos allá, pero viendo hacia atrás se veía la luna llena caer atrás del horizonte y el horizonte es el cráter del volcán. Esta es la sombra en la cual yo estaba parado. Y originalmente la estela se encontraba aquí parada de esta forma vertical y tenía estas dos piedras que son como molcajetes, se le conocen con el nombre de xicalis, que cuando se llenan de agua estos molcajetes se ve reflejado el cielo en la tierra. Entonces, por estudios arqueológicos se ha llegado a la conclusión que el volcán Nevado de Toluca se dedicaba mucho a la ofrenda al inframundo, a las deidades de la oscuridad. Entonces se cree que tanto la laguna de la luna como la del sol eran portales al inframundo, a estos 9 niveles del inframundo, y entonces era una montaña de la oscuridad, y también por eso se cree que en la estela estaba tallado un jaguar. El jaguar es un animal relacionado a la oscuridad, y es un jaguar que está devorando o está escupiendo un sol, y con eso representa el amanecer o el atardecer para las fechas, ¿sí? Entonces esa dualidad, ¿no?, que es tan importante.
¿no? Y que la seguimos teniendo hoy en día. Y creo que la parte de la observación es sumamente importante, esto que decías, cómo nosotros desde toda la vida, de toda nuestra existencia, así hemos evolucionado conforme la observación de todo y de nosotros mismos, ¿no? Así creo que es. eso también habría que retomar un poco, pues que esa observación, porque vivimos muy en automático, ¿no? Sí, Entonces, sí, todo es inmediato ahora, ¿no? Estamos en la inmediatez de todo, ¿no? Con la tecnología, el celular, todo es inmediato y hay que detenernos, ¿no? Muchas veces a pausar y a ver el tiempo cómo pasa y qué está sucediendo, ¿no? Así es. Y estas reflexiones que haces es maravilloso. Y por favor, síguenos platicando. Sí, claro, bueno, tenemos acá mucho más obra también con alineaciones astronómicas, por ejemplo, este de aquí. Este acontecimiento va a suceder mañana. El 21 de junio es el solsticio de verano. Entonces, desde las faldas del Iztaccíhuatl se encuentra esta piedra que se llama la piedra del conejo. Es una piedra del año 1000, tiene un personaje como un aparato como observando hacia el cielo, tiene un conejo, tiene aquí un petrograbado con la fecha calendárica importante, tiene una escalinata que uno puede subir y en la parte de arriba hay un molcajete, un xicali para ofrendar. Y esta piedra se ilumina en la salida del sol, el amanecer del 21 de junio, que es el solsticio de verano. Esto es mañana. Mañana es el día más largo del año, la noche más corta, y es el día cuando el sol se va más al extremo norte para estar durante 4 días ahí y el quinto día empezar a regresar a morir, y va a morir el día 21 de diciembre, el solsticio de invierno, que es lo opuesto. Es la pugna, la lucha entre el día y la noche. Aquí es donde el día va a triunfar sobre la noche. Y entonces es muy importante, yo fui a pintar en vivo, y bueno, es esta piedra, este petrograbado. De hecho, el museo tiene unas actividades que les llaman experiencias, y este sábado vamos a ir a la experiencia con el museo, con un grupo de personas que se inscribieron, y los vamos a llevar a ver este acontecimiento en vivo. Junto con el arqueólogo va a ir un granicero a hacer una ofrenda a la piedra, y yo voy a estar pintando un cuadro en vivo de ese amanecer. Entonces con eso se va a completar la experiencia que estamos viendo de esta exposición que les platico, pero en vivo. Entonces el espectador puede ir, presenciar esto en vivo, y luego puede regresar y ver la exposición y la vas a ver con otros ojos y con otra sensibilidad, ¿no? Después de haber estado viviendo esto. No, y justo esto que estás diciendo, ¿no? Imagínate si un día con toda esa experiencia y sensibilidad, tú que estuviste en este proyecto 3 años, sí. O sea, que sí, estoy empapado, sí. Claro, ¿no? Sí. Y es un Jorge antes del proyecto y el otro después. Y sí es cierto eso, porque yo antes de este proyecto sí pintaba el paisaje con alguna conciencia histórica, pero era más estética. Yo me enfocaba más por ir y pintar la vista, la belleza, la perspectiva, la profundidad, pero hasta ahí llegaba. Y ahorita que encuentro todo este contexto histórico, arqueológico, se enriquece mucho más y yo cambio totalmente mi perspectiva de ver las cosas, ¿no? Ahora llego y veo el día y todo y pienso automáticamente en este conteo de los días, hacia dónde va el sol, cómo va a regresar, ¿no? Cómo va la atmósfera cambiando, si ya vienen las lluvias, vienen las secas, y cambia mucho la perspectiva de uno. Claro, no, y sobre todo la parte espiritual, ¿no? O sea, esta parte de... Pues sí, en general todos somos cíclicos, pero cómo eso se imprime en ti. Nos deja marcados, ¿no? Sí, me deja marcado. Es fascinante. Por favor, es el antes y el después. Sí. Y bueno, dentro de este recorrido, por ejemplo, está aquí otra vez la piedra con los pocitos que vimos acá en la entrada del día 4 de marzo. El 4 de marzo, desde esta piedra, el sol salió aquí arriba del Iztaccíhuatl. Y esto era 73 días después del 21 de diciembre. Entonces, 21 de diciembre es aquí, 73 días después es en el Iztaccíhuatl. Este número 73 es la quinta parte. Entonces, se va a ir moviendo y cuando llegue a lo que es el solsticio, aquí se va a detener y va a regresar al segundo paso cenital, otra vez fracción de 73 y su última fracción llega a morir el sol al Popocatépetl. Entonces, la simbología de los elementos que tenemos en el horizonte como marcadores es muy importante porque es el Popocatépetl donde van a morir y a nacer el sol. Donde inicia y termina la fertilidad es el vientre de la mujer, el Iztaccíhuatl. Y posteriormente este cerro es el paso cenital, y luego el día más largo y la noche más corta, el solsticio de verano, es este extremo del cerro Telapón, el cual tiene piedras con petrograbados en su cima y marca el final de este extremo. Entonces van a ser 6 meses que se mueve el sol así y 6 meses que regresa. Y desde esta piedra tenemos como un microuniverso de la representación de todo este horizonte aquí, con los orificios. Y estas pequeñas escalinatas representan los cultivos en terrazas de toda esta parte cultivada, que es lo que se va a cultivar durante todo este calendario. Entonces te pones a ver es como cómo controlar o cómo descifrar el universo que tenemos aquí en pequeño, poderlo representar y marcar aquí, tener nuestro marcador de horizonte.
Es como un reloj antiguo, podríamos descifrarlo así, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Y es fascinante, sobre todo también cómo nosotros nos alimentamos y de pronto nada más llegas hoy al día y en el súper comes lo que hay, ¿no? Pero realmente estás tan desconectado de cómo se produjo, cómo se sembró, sí. O las manzanas, que hay todo el año, pero realmente solamente se dan una vez al año, como es el maíz, que es de temporal. Pero pues ahorita ya hay de riego y todo el año tenemos maíz, pero anteriormente nada más era la época del consumo tierno del maíz, es agosto y septiembre, que es cuando terminan las lluvias y está así tierno el maíz, ¿no? Claro, no, y bueno, así la exposición va recorriendo con toda esta línea de tiempo. Aquí tenemos una pieza que es cuando el maíz empieza a germinar, ¿no? Entonces este cuadro es el símbolo de la fertilidad, la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, con sus dos glaciares que escurre el agua hacia toda esta parte del valle. Y bueno, es el simbolismo de la tierra fértil germinando, ¿no? Dando vida, en este caso el maíz que apenas brota tierno, con el horizonte que se usaba para marcadores de tiempo, ¿no? Que son cada uno de los promontorios de la montaña, que al final era nuestro punto de referencia para saber en qué momento estábamos. Entonces esta pieza la hice de una manera simbólica para representar esa etapa del año, ¿no? Cuando empieza a germinar el maíz. Digo, acá tenemos los marcadores perfectos con el sol, pero ¿qué es lo que está pasando en la tierra? ¿Qué pasa en los terrenos de cultivo, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? Wow. Y bueno, aquí estamos en el recorrido en la época de lluvias. En el audio hay chicharras que están sonando, que me anuncian la llegada del agua. Tenemos las paredes también pintadas de verde que nos evocan a esta época, ¿no? de la humedad. También tenemos que tener aquí la experiencia olfativa, que es el olor de la tierra mojada, ¿no? El petricor. Entonces uno huele eso, uno escucha, uno observa y siente este cambio, ¿no? En todo este recorrido, ¿no? En esta evolución del tiempo. No, es súper claro. Sí. Y, por ejemplo, o sea, veo que de pronto en las estaciones no solamente cambian los tonos, sino cambia también, pues tú, como tu percepción, cambian diferentes ángulos, cambia Sí, todo, la paleta o sea, también la cambia paleta mucho, y con la paleta cambia el estado anímico porque cambia la luz, la temperatura. Con el invierno estoy trabajando con un clima muy frío y muy seco, de repente aquí es húmedo, hay olor a tierra mojada, el día está caliente, está súper húmedo, entonces todo eso cambia y también cambia la paleta, ¿no? Entonces uno se va transformando con la naturaleza y le va entendiendo, ¿no? Uno está inmerso en ella, y al estar inmerso y pintando esto en vivo, entiende uno mejor todo, cómo va funcionando. Y somos parte de ella, ¿no? Que ese es algo bien importante. No somos el elemento externo que tiene que llegar a depredar y exterminarle y a abusar de ella, ¿no? Sino somos parte de este entorno. Claro, ¿no? Parte de la naturaleza, no ajeno a ella, ¿no? Exacto. Es Así fascinante. Y bueno, aquí por ejemplo pueden ver uno de los pasos cenitales. Ese es el segundo paso cenital. Desde donde estaba la estela, esta pieza es muy importante en la exposición porque la estela se encontraba aquí donde está la sombra de mi mano. Y bueno, anunciaba que el día del segundo paso cenital, cuando el sol sale entre esta horqueta, que son los picos Hellprim, al subir el astro solar y llegar al mediodía y ponerse encima de la estela no iba a proyectar ninguna sombra. ¿Qué sucede? Que un día antes la sombra va a estar a la izquierda y un día después la sombra va a estar a la derecha. Pero el mero día del paso cenital no hay sombras. ¿Esto para qué nos sirve? Para que los eruditos en marcar el paso del tiempo sepan que ese día, que es específicamente uno muy preciso, puedan marcar si el sol va al sur, va al norte, y con eso saben perfectamente en qué época del año se encuentran. Y eso es muy importante para el calendario agrícola y para el calendario general, porque en el estudio de esta exposición nos dimos cuenta que nosotros usamos el calendario gregoriano de los 12 meses del año y que cada año nos sobran 6 horas. Y ese sobrante de 6 horas a lo largo de 4 años, tenemos 24 horas que nos sobran y se las metemos al 29 de febrero, como un comodín. Para los mexicas no existía eso, era preciso. Tenían una forma de medir el tiempo exacta. ¿Y por qué hay esta diferenciación con Europa? Porque en las latitudes de Europa, que están arriba del trópico de Cáncer, no hay paso cenital. Y al no tener paso cenital en el Vaticano, que es donde viene el calendario gregoriano, tienen un error, y ese error que se refleja en los años bisiestos. Entonces nosotros vivimos con un calendario errático cuando pudimos haber vivido con un calendario perfecto. Y es este calendario solar regido por los pasos cenitales. ¿Y quién regía los pasos cenitales? Los regía la estela del Nevado de Toluca. Esa es la única pieza de paso cenital que hay. No, qué importante. Sí, era muy importante. Y esa pieza es del año 600 después de Cristo y estaba colocada a 4.330 metros de altura. Esto significa que está a 300 metros de altura por arriba de la cima del Ajusco. ¿Qué pasa cuando uno está a tal altitud? Uno tiene el horizonte lejano, muy bien marcado, y baja toda la parte del valle de la nubosidad. Entonces uno puede tener 160 kilómetros de distancia visual al horizonte. Entonces aquí no hay pierde, no hay error. Cuando el sol sale aquí saben qué día es perfectamente, cuando sale acá, y con eso
tenemos como si fueran unas manecillas súper precisas de horizonte. Okay. Y esa es la importancia del sitio, de la estela del Nevado de Toluca. Y por ejemplo, a ver, toda esta observación que has hecho, pero solamente de México, qué importante, pero en el mundo hay estas observaciones que son paralelas. Sí, esto es todas las culturas ancestrales agrícolas, sobre todo que están en las áreas tropicales, siempre tienen un control muy importante del sol. Por ejemplo, en Egipto había el dios Ra, era el dios del sol, y nacía el 25 de diciembre. O sea, tenía que ver con el solsticio. Los fenicios tenían lo mismo, los romanos, los griegos, y bueno, todas las culturas mesoamericanas, la inca, los mayas, y bueno, en este caso, mexicas y los aztecas lo tenían. Entonces es algo súper importante. ¿Por qué? Porque con eso ellos controlaban la agricultura. Sin el control de la agricultura se morían los pueblos de hambre. Entonces tenían que controlar el suministro de su comida en base a la posición del sol para ver cómo iban a hacer el trabajo del campo y hacer su estrategia y planeación de la agricultura. Sí, o sea, aunque estuvieran en diferentes latitudes, pero siempre había un mismo calendario, una misma observación, exacto, que coincide en todo. Y ahorita, por ejemplo, hemos estado platicando mucho del sol, que si el sol en solsticio, que en equinoccio, pero hay algo también bien importante que es la luna. La luna, el periodo sinódico de la luna, que son 28 días, en este periodo que tiene sinódico la luna, cuando la luna es menguante, o sea que se empieza a hacer pequeña, es el momento de cortar, de podar o de arar y mover la tierra. Y cuando es creciente es el momento de sembrar. ¿Por qué? Por la fuerza gravitacional de la luna, que incide sobre la tierra, incide sobre los granos que uno va a sembrar y sobre la fertilidad de la tierra. Entonces también hay un conocimiento no nada más del sol, sino también de la luna. Entonces en esta exposición tengo una pieza muy importante que es un eclipse total de luna, que el día 15 de mayo, que es el paso cenital, el primer paso cenital, fui a ver el amanecer, pero ese día por la noche la luna llena salía del horizonte y a las 10:30 de la noche se iba a eclipsar con la sombra de la tierra. Entonces eclipsa, yo llego a pintar el cuadro, hice un apunte, y en ese eclipse la luna quedó sobre la constelación de Escorpión, que es esta. La constelación de Escorpión para los campesinos, el nombre prehispánico es Citlalcoatl. Citlali viene de estrella, Coatl de serpiente, es la serpiente de estrellas esta. Y la relación de una serpiente de estrellas postrada abajo de una luna eclipsada es el cambio de una temporada a otra, que para el campesino viene algo bueno, es un cambio bueno, y es el cambio de la época de secas a la época de lluvias, porque para ellos no existían las 4 estaciones, había 2, el tonal, que es la época de secas, y el Chopin, que era la época de lluvias. Entonces era este cambio que se marcaba, y lo marcaba la luna eclipsada sobre Escorpión. Y bueno, en este cuadro lo que yo quise representar es el Nevado de Toluca de noche, con esta luna eclipsada, el cielo muy estrellado, y sobre todo reflejar en las 2 lagunas, la de la luna y la del sol, todas estas estrellas y la misma montaña reflejada, y se reflejaba como esta relación del cielo y la tierra, pero también de la entrada de estos portales al inframundo, ¿no? Porque esta montaña se adoraba a los 9 niveles del inframundo, y bueno, era de los principales rituales que se hacían a Tlaloc, arriba, para pedir lluvia. Entonces esa es la razón por la cual este cuadro fue pintado así, y bueno, como un toque de que es algo contemporáneo y actual, es ver la contaminación lumínica que tiene el cuadro artificial, ¿no? Que es la ciudad de Toluca, la ciudad de Metepec, para acá viene Villa Guerrero, hacia Ixtapan de la Sal y Malinalco, es lo que se llega a ver alrededor del volcán, y bueno, son todos los reflejos de las ciudades, de los pueblos, como invaden, ¿no? Pero el fenómeno astronómico se sigue viendo y sigue teniendo este significado profundo, ¿no? Tanto para el campesino como para el arqueólogo. Entonces, si ahorita que salgamos de ver este cuadro, tú sales aquí, das 2 pasos, vas a voltear a tu derecha y vas a ver la misma vista de día, que está al fondo, hasta allá, donde remata la pared es esa, y la tienes de noche. Entonces tienes la dualidad de la noche y el día, y aquí justo, si te paras, es la estela, la tienes en medio. Entonces parte de la museografía es eso, de que puedas salir, ver la estela que marcaba ese paso cenital con el día, y aquí con la noche. Y el paso cenital del amanecer lo tienes aquí, que es el cuadro que estábamos viendo, que es la alineación perfecta con estela. Wow, entonces cuando sale el sol ese día en la noche sucedió esto. Entonces tuvimos este fenómeno al amanecer y durante la noche. Entonces como estos fenómenos astronómicos dejan una huella y marcan algo bien importante, ¿no? ¿No? ¿Qué viste? Qué padre. Ahorita lo que... cómo se relacionó, ¿no? Es magnífico. Y es que justo no es solamente un paisaje, o sea, porque lo puedes ver en una foto, lo puedes ver en cualquier parte, pero son las sensaciones, son todo lo que representa, todo lo que tú nos puedes transmitir a través de esto. Sí.
Híjole, de verdad, tienen que venir a verlo, es maravilloso, no pueden perdérselo. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? La exposición va a estar aquí 7 meses hasta el 6 de enero del 2025. Bueno, el museo cierra los martes, todos los demás días abren de 10 a 6 de la tarde. Y bueno, el Museo Calusa está en Avenida Hidalgo número 85, aquí en el centro, enfrente de la Alameda. Sí. No se la pierdan, pueden venir a verla, tiene mucho tiempo. Y dentro de la exposición va a haber muchos marcos de experiencias. Vamos a tener alrededor de 6 salidas, a ver amaneceres, a ver eclipses, pasos cenitales, a comprobar todo esto que les platico por en vivo. Y aparte yo voy a dar talleres de pintura de paisajes, de ir con grupos de pintores al campo y pintar esto en vivo. Qué maravilloso. Entonces, va a ser muy redonda la exposición, sí. Es un marco muy amplio lo que tenemos. Es maravilloso Sí. y de verdad. Bueno, esta sala tiene una gran importancia porque después de estar viendo los marcadores de horizonte, los fenómenos del sol o de la luna con el horizonte, aquí tenemos los fenómenos, los marcadores de tierra, que son los marcadores de las flores silvestres, que para el campesino cuando surgen estas flores le marcan un tiempo específico. Por ejemplo, en este cuadro que es la cosecha de don Severiano fue un campesino que le pedí que me invitara ese día que iba a cosechar el maíz. Yo quería pintar esta acción y quería pintar esta milpa, este campo. Y bueno, llegué y estaba así lleno de flores y me explicaba que para él las flores pequeñas amarillas, que es el acahual, significan la llegada de los santos difuntos niños, y los tepolocotes, que son las grandes, como girasoles silvestres, es la llegada de los santos difuntos adultos. Entonces, para él están llegando las almas a visitarlo, y esto está ya para finales de septiembre, porque ya para finales de octubre ya está cosechado y hay que venerar a los muertos, ¿no? Es cuando se recibe en el camposanto, en el panteón, a los muertos se les ofrenda con flores y bueno, es otro tipo de ofrenda, pero el significado que tienen es muy bonito, ¿no? Más allá de lo estético, de la belleza de las flores, tiene algo muy, muy importante. Y bueno, dentro de la milpa también se dan las calabazas, los chilacayotes con la flor de calabaza, las guías. Entonces, esto está representado en estos gabinetes que están aquí enfrente. Entonces, por decir, estos gabinetes que tenemos aquí representan las flores que están en aquellos cuadros, y los gabinetes que tenemos de este lado representan lo que está en el cuadro de la milpa. Entonces, le damos un toque científico a la exposición, de un toque de veracidad, de la importancia de estas flores con su texto, su nombre científico, su nombre común, y luego la representación pictórica. Y en la esquina tenemos la experiencia olfativa, ¿no? Que puedes llegar y oler la flor del cosmos o la manzanilla, y con eso adentrarte y sentir un poco más esta experiencia de haber estado en esta acción, ¿no? De la cosecha con los marcadores silvestres, ¿no? Que son las flores. Y también, si se fijan, la iluminación de la sala es especial, tiene otro color y tiene una luminosidad mucho más intensa, más viva, porque es esta época donde están terminando las lluvias, ¿no? Y de aquí vamos a pasar a la sala donde se terminan las lluvias y empiezan las secas, y bueno, desde aquí pueden ver cómo la luz cambia, ¿no? De esta sala nos vamos a meter en un ambiente mucho más tenue, mucho más frío, y es el cambio del verano al otoño, ¿no? Cuando ya se empieza a secar la milpa. Y se siente toda la experiencia, realmente, sí. O sea, justo cuando vi hace un momento estas plantas, dije, sí. O sea, tienen la correspondencia, pero es impresionante cómo las puedes ver vivas, las puedes ver secas, las puedes oler. ¿No? Exacto, entonces está dinámica, ¿no? Sí, es fascinante. Y aquí pasamos, aquí viene siendo la cosecha, el campo ya está amogotado, los mogotes son el rastrojo ya seco del maíz, que se hacen estas formas cónicas, el campesino las hace para que se sequen con el sol, y si llegara a llover, la lluvia se escurre y no pudre el rastrojo seco. Bueno, aquí tenemos el tepolocote como símbolo de la llegada de los santos difuntos, tenemos los lupinos, que es otro tipo de flor, tenemos las calabazas y los chilacayotes, y bueno, al fondo están el popo y el ista, ¿no? Así de fondo. Claro. Esta sala, que es hacia el solsticio de invierno, cuando termina este calendario ya, ¿no? En el invierno, cuando el sol es el sol invictus que va a morir al sur, y el 21 de diciembre empieza el solsticio de invierno y dura 4 días para que el día 25 sea el sol triunfante y sea el nacimiento de este nuevo dios o este sol, y en este caso es el nacimiento de Huitzilopochtli, el dios del sol. Entonces podemos ver 2 piezas aquí en las cuales vamos a concluir lo que es este recorrido de horizonte. Por ejemplo, es la misma piedra de Pocitos que les había enseñado en otros cuadros, donde el sol había salido aquí el 4 de marzo, pues ahora regresó y el 21 de diciembre vino a salir arriba del Popocatépetl. Entonces imagínense que aquí va a renacer el día 25 y 73 días después va a volver a salir en el vientre de la mujer, y el campo vuelve a calentarse y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces son ciclos que vuelve a comenzar, y donde comienza vuelve a terminar. Y esta pieza es la misma que estuve pintando yo muchas veces desde la estela del Nevado de Toluca.
Estas vistas, ¿se acuerdan que les enseñé que les dije vean los dos cuadros? Y compárenlos, que teníamos el sol en marzo aquí, y luego lo teníamos acá en mayo, acá en junio. Pues bueno, regresó en julio, regresó a octubre, noviembre y diciembre. Y se dice que el sol sube a morir, y si se fijan siempre es en puntos muy elevados, donde sube a nacer. En este caso el pico Humboldt en el Nevado de Toluca, y en este caso el Popocatépetl en este cuadro de acá, ¿no? Entonces son esta relación del horizonte, puntos elevados, que son los marcadores más importantes. Y bueno, los cuadros grandes que hay en exposición aquí, rematando al final, son vistas en invierno, en la zona lacustre de los remanentes que quedan de agua en el valle de Xochimilco, de Chalco y de Tláhuac. Y bueno, este cuadro es el agua de San Gregorio Atlapulco. En él se ven reflejados tanto el Iztaccíhuatl como el Popocatépetl en el lago, pero viene el cráter de Jico, que tiene un adoratorio al centro del cráter. Jico significa ombligo. Este es el volcán Tenayo, que es otro de los volcanes que estuvo alineado desde un adoratorio. El Cerro Chiconquia, que también tiene un adoratorio. Entonces, al final fue reunir estos puntos tan importantes de todo el proyecto, pero como en un remate final. Y más allá de si yo ponía el sol saliendo atrás del Istmo del Popo, aquí lo que quise fue representar esta luz cálida de invierno, con la luz pegándole a los volcanes, ¿no? A estos marcadores de horizonte, ahora ponerlos al atardecer, ¿no? Y es así como el final, ¿no? De todo este ciclo. Es maravilloso y de verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias por sensibilizarnos, realmente hasta voy a llorar. Ay, qué bueno que te emociones, porque es el chiste de esta exposición, que la gente se emocione al ver, que le diga algo, que te deje algo, y que uno salga diferente de como uno entró, uno sale de otra forma, ¿no? Uno se traslada, uno se transforma, uno entiende y ve y siente la naturaleza, o siente estos elementos y siente todo este conocimiento ancestral. Y bueno, aquí está aplicado, ¿no? De una forma pictórica. Y bueno, es el resultado de 3 años de mucha investigación, de mucha paciencia, de mucha dedicación para estar viendo dónde va a salir el sol, dónde va a atardecer, leer muchos tesis de arqueólogos, de historiadores, para poder entender esto y poder traer un resultado fidedigno y que pueda sensibilizar a la gente, ¿no? Y que la gente lo pueda sentir. Esta pieza la hice yo en mi taller, en mi estudio, y la hice como un objetivo personal. O sea, realmente no pensaba exhibirla, sino realmente la hice para yo entender el espacio en el cual yo iba a trabajar en el Nevado de Toluca. Por ejemplo, la estela se encontraba en este sitio aquí. Este es el pico Humboldt, son los picos Hellbrinn. Entonces, parado desde aquí, ves salir el sol en el invierno arriba de este pico. Aquí lo ves en la primavera y aquí lo ves en paso cenital y acá en verano. Entonces el sol hace 44 grados 6 meses y luego regresa acá a morir desde aquí, desde la estela. Entonces yo quise hacer esta maqueta para, lejos de tener que estar subiendo y viendo y analizando, yo me ponía con una lámpara y hacía la simulación del sol con la maqueta, dónde iba a salir, cómo iba a proyectar la sombra y cómo se iba a ir moviendo a lo largo del día y dónde iba a ser el atardecer. Entonces hacía los arcos solares de cada día. Y aquí yo iba representando todo lo que iba sucediendo de luz y de sombras. Entonces fue un poco como estos adoratorios que hacen todo el universo a escala en pequeño. Yo lo hice pero con todo el volcán para entender eso. Entonces me llevó a poner la laguna del sol, la de la luna, el ombligo, la cima que es el pico del Fraile, el pico del Águila, el sitio de la estela del Mirador y bueno, todas las faldas del volcán. Esta es la cara norte que da hacia Toluca, para acá está la ciudad de Toluca, Valle de Bravo estaría para acá. Entonces también si uno se agacha y observa detenidamente la maqueta, uno puede ver los perfiles exactos de la montaña como es en la realidad, porque no tiene exageración de elevación, de altura. La altura que yo le puse en cada curva de nivel es exacta. Esto significa que tiene 2.500 piezas de 1 milímetro pegadas a mano, recortadas con láser, y esto es lo que hace que me dé la elevación y las profundidades de las barrancas y bueno, toda la topografía exacta. Y lo que quisimos hacer es ser el reflejo de la luz. Por ejemplo, esta es la luz del eclipse de luna, luego viene el amanecer, va a pegar el sol y en esta pantalla nos van a ir marcando, nos van a ir indicando una manera con un banderín los días donde el sol va a ir saliendo, qué días son, y se va a ir reflejando aquí la misma luz. Entonces es una forma didáctica de hacer entender al espectador, al público que viene a ver la exposición, qué es lo que sucedía en la montaña, ¿no? Donde yo estuve trabajando. Jorge, muchísimas gracias por gusto. todo. Ya hasta nos hiciste llorar, estamos muy conmovidos, de verdad. Tienen que venir. Y por favor, recuérdanos tus redes, las vamos a poner aquí para que claro sigamos que sí, todo tu con trabajo. mucho gusto y gracias por venir, por entrevistarme, por emocionarte. Gracias. Creo que es el objetivo de la exposición, que la gente venga y se sensibilice y la sienta. Y bueno, mis redes sociales, estoy como Jorge Obregón Pintor en Instagram, en Facebook estoy como Jorge Obregón y pueden seguir también las redes sociales del Museo Caluz
y bueno, son bienvenidos a venir y a disfrutar esta exposición. Por favor, vengan para acá y suscríbanse al canal y muchísimas gracias.